jornada sobre el agua en mañana, que en este caso se ha titulado por parte de la Plataforma Ciudadana del Monte, el agua mañana 2, alternativas sostenibles. Se diferencia lo de sostenible porque es un SOS, es un SOS que nos ayude a dialogar a todos. Lo que se pretende ahora ya no es informarnos, ya estamos bastante informados. Es decir, aquí ha habido el 10 de noviembre de 2017, hubo aquí mismo una primera jornada de información concreta sobre todo este tipo de asuntos, en la que tuvieron algunas de las personas que nos acompañan, Vídeo concretamente y Pedro Arrojo, y otras de ellas no estuvieron, pero diríamos, estuvieron otras personas también, y por lo tanto nos informamos de muchas cosas. Ya teníamos idea, ya la plataforma, digamos, ciudadana de Almonte, que está empeñada en crear ciudadanía, no en otra cosa. No hay especiales intereses en ninguna dirección en este tipo de plataforma. Es una plataforma de gente que probablemente si pecan de algo es de ingenuidad. Y pecar de ingenuidad en el mundo actual, como podéis entender, es una maravilla. Ojalá si tuviéramos a ingenuos entre nosotros, más ingenuos entre nosotros. Entonces, en ese sentido, esta plataforma tenía una serie de hipótesis que fuimos probando en aquella primera reunión, y las hipótesis eran que efectivamente el agua pues es la base de la vida en el planeta Tierra, pero que no está aquí distribuida en todos sus contextos. Entonces esto hace que los ecosistemas, los animales, las plantas y las personas y las culturas humanas se hayan tenido que ir adaptando a tener más o menos agua, porque agua ni sobra ni falta en ningún lado. Agua es siempre la misma. El agua en el planeta Tierra da vuelta y es siempre la misma. El problema del agua es que hay algunos contextos dentro del planeta Tierra que son más secos y otros contextos que son más húmedos. Pero claro, no podemos pensar que un pingüino viva en el desierto, como tampoco podemos pensar que un dromedario viva en el polo. ¿Qué pasa con el pingüino y con el dromedario? Pues simplemente que han tenido que elaborar estrategias para vivir con el agua, con el frío, con el calor que cada uno tiene en su contexto. Ese es el secreto de la vida. Eso lo teníamos ya como hipótesis. Entendíamos que el secreto de la vida es precisamente adaptarse a tener más o menos agua, no a ser deficitario o tener superávit de agua, que no hay déficit ni superávit de agua en ningún lado, sino adaptarse al agua que uno tiene. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos parecía fundamental, y en ambientes mediterráneos como el nuestro, pues el agua se convierte en un auténtico tesoro, porque no es muy abundante, por una parte, pero por otro lado, porque en realidad tiene que responder no solo a la vida, que sí, a la vida natural, de todos los seres vivientes, sino también tiene que responder a la economía. Hemos inventado una palabra, yo le digo a mis alumnos, algunas veces tengo algún que otro, yo qué sé, noruego o sueco en clase, en Erasmus, y le digo a que en tu diccionario no existe la palabra regadío. ¿Qué? La palabra regadío no te suena para nada, ¿verdad? No le suena para nada. La palabra regadío es una forma también, es una estrategia humana, de cultura humana, para obtener beneficios del agua. ¿De acuerdo? Pero claro, el regadío no puede ser un despilfarro, el regadío tiene que ser realmente un uso adecuado del agua allí donde apenas la hay y se necesita en distintos momentos del ciclo anual del agua. ¿Bien? Si tú resulta que tienes un verano como los que tenemos aquí, que son inaguantables, insoportables, y que la planta no crece, tú tienes que ayudar. Entonces, en ese sentido lo tenemos claro, y tenemos claro que hay, por lo tanto, en cuanto al uso del agua, diríamos un uso primario, es el uso de la vida, que hace que el agua sea un bien de la naturaleza gratuito, no un recurso. Yo os digo a cualquiera de vosotros, respirar hondo.
¿Alguien ha cobrado por el aire? De momento no. Efectivamente, Anita, de momento no nos han cobrado por el aire, los cobrarán. Pero mientras no nos cobren, el aire puede usarse sin ningún tipo de coste. ¿Por qué? Porque es considerado no un recurso natural, sino es considerado por todos los economistas, incluidos los más conspicuos economistas, como un bien de la naturaleza. Pero el agua es un problema, empieza a ser un problema en ciertas zonas, porque resulta que para todo no hay. Ese es el problema fundamental. Entonces, aunque sigue siendo un bien de la naturaleza, porque está ahí, y por lo tanto tiene un acceso en general para la vida gratuito, sin embargo, se convierte también en un gran recurso para lo que son economías agrícolas, especialmente, diríamos, modernas y nuevas. Entonces, para esas economías agrícolas modernas, el agua es un bien de la naturaleza que tiene que usar, pero en segundo lugar, después del uso para la vida. Y entonces, en función de eso, necesitará usar ese agua y, por lo tanto, para ese tipo de uso, el agua se convierte en un recurso, porque es escasa. Y ahí no se puede ser despilfarrador. Y entonces hay que pagarlo. Eso significa que el agua sería, para la agricultura de regadío, como el petróleo para un coche, como la gasolina para un coche. Entonces, en ese sentido, entendíamos así el asunto, y en noviembre del año 17 confirmamos con las informaciones que nos dieron cada uno de los que vinieron a informarnos, confirmamos estos asuntos, confirmamos estas cuestiones, y además las confirmamos en nuestro ambiente, en nuestro contexto, en este sitio en el que estamos, en este sitio en el que tenemos la gran riqueza de contar con Doñana y la gran responsabilidad de contar con Doñana. Las dos cosas son elementos fundamentales en nuestro diálogo con la vida diaria. Es una gran riqueza y es una gran responsabilidad contar con Doñana. Entonces, en aquel momento, desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ya Emilio nos expuso muy claro una serie de mapas en los que explicaban los sistemas acuíferos, tanto superficiales como subterráneos, que alimentaban a esta comarca, y la normativa vigente al respecto del uso de esos sistemas. Y él nos dio detalles, y está ahí. Nosotros hicimos, y no lo olvidemos nunca, no repitamos las cosas. Nosotros se hizo, a partir de aquella reunión, un folleto divulgativo, que el que no lo tenga, que lo pida, porque se le pasa, tiene un PET, se le pasa de forma inmediata. Entonces, un folleto divulgativo en el que se da todos esos datos con su normativa. Eso ya lo sabemos. Por tanto, Emilio, de eso no queremos que nos hable. Ya nos ha hablado y por tanto no hace falta que repita ese tipo de asuntos. Por otra parte, desde la Estación Biológica de Doñana se nos alertaba de que estaba produciéndose en el Parque Nacional, según las investigaciones de la propia estación, vinculada, como sabéis, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se estaban produciendo una serie de problemas que amenazaban con lo que significaba la supervivencia de ciertas vidas faunísticas y florísticas en Doñana. Se nos puso un ejemplo muy bonito, muy interesante, todo el mundo nos enteramos, Carmen lo hizo muy bien, y nos expuso exactamente cómo hay un indicador que es claro y evidente y manifiesto, que es los charcos, a los que nosotros en Almonte le tenemos tanto cariño, los charcos y las lagunas de Doñana. Y fue mostrando cómo en realidad, analizando los charcos y las lagunas de Doñana y su evolución, se puede ver perfectamente que hay una caída bastante sorprendente del agua en Doñana, que está afectando, sin ningún tipo de duda, a una serie de especies animales y florísticas de importancia en el propio Parque Nacional. Desde la geografía, en aquel momento estaba Leandro del Moral, y desde la economía, en aquel momento también estaba Pedro Labrojo, coincidían ambos en la necesidad de que
Resultaba muy difícil operativizar este tipo de asuntos, este tipo de dicotomía en los distintos espacios, en los distintos contextos españoles. De hecho, Leandro puso una serie de ejemplos de la historia del propio Doñales, de la propia historia de Guadalquivir, y Pedro Arrojo, que es un diputado ahora mismo, es la persona más preparada en relación con el tema de asuntos del agua en el Congreso de Diputados, pues nos puso una serie de ejemplos de distintas partes de España en las que había este tipo de problemas. Esto no es solamente de aquí, es de muchos otros. Y a pesar de eso, nos decían, los dos coincidían, geografía y economía en este caso, que resultaba muy complicado un asunto que parecía que podía ser interesante, que es el trasvase de agua desde, en este caso, lo que se plantea aquí sería desde la cuenca del Guadiana o de Chanza hacia aquí, que resulta complicado, por razones diferentes, por razones geográficas. En realidad el agua está vinculada a las cuencas, no está vinculada a términos municipales. Un río está vinculado a su propia cuenca vertiente y desde el punto de vista también económico. Porque bien, ahí quedó lo que ellos nos dijeron. Y por último, ustedes saben muy bien que tienen que explicar cuáles son nuestras raíces, cuáles son las raíces de esta ciudad. Una visión del agua desde lo que es la investigación en un espacio tan vasto, que es responsable del acuerdo de Caifún en esta zona y nada. En esto de Doñana, tenemos que el acuerdo de Caifún en la diferencia dar origen al Parque Nacional. En cuarto lugar, la explotación hidrográfica del Guadalquivir, y que nos planteará las cuestiones concretas en relación con el agua en general. En quinto lugar, hablará Mariló, la experiencia en esa empresa. Para terminar, bien marginalista, por eso tenemos Doñana. No nos creamos el centro, una cosa que está ahí, y que hay otras muchas cosas por el estilo en nuestros mundos. Bien, en función de eso, empezamos. Y gracias a la plataforma por haberme invitado a volver a Monte. Monte es mi pueblo. Tomó 3 decisiones en las cosas que han marcado el devenir de este pueblo y parte de